En esta mañana nos vamos a desviar un poquito. Sé que no acostumbramos a hacerlo mucho. La semana pasada nos desviamos y hablamos de cómo podemos dar y cómo debemos dar generosamente a la obra del ministerio. Y esta mañana también nos vamos a desviar un poquito y vamos a estar en el libro de Tito. Por favor, abran sus Biblias al libro de Tito. Está después de Tesalonicenses, primera y segunda. También está después de Timoteo, primera y segunda. Y llegamos a Tito. Un amén cuando todos estén ahí. ¿Ya están ahí? Amén. Vamos a estar en el capítulo 1 hoy viendo unos pocos pasajes, los primeros 4, pero antes de comenzar el estudio de hoy, les quiero dar una breve lista de 7 cosas que nos servirán como base para poder entender este libro pequeño y nos ayudará a comprender mejor el contenido de Tito, de la epístola del apóstol apóstol Pablo a Tito. Primero, este libro fue escrito alrededor del año 62 después de Cristo. El tema principal de este libro es el orden y la organización de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Uno de los temas claves de este libro es la proclamación de que Jesús es no solo Salvador, pero también es Dios. Es una de las cosas que recalca este libro cada ratito. Cuarto, Tito junto con primera y segunda de Timoteo se consideran epístolas pastorales. Eso puede confundir a algunas personas, pueden pensar tal vez que son letras o cartas escritas solamente o exclusivamente para los pastores y por lo tanto no me pertenece a mí si no soy pastor. Eso no es correcto. Fue escrito a los pastores Tito y Timoteo con la intención de ayudarlos a saber cómo servir mejor a las iglesias de las cuales eran responsables. Así que este libro, el quinto punto, este libro es extremadamente práctico porque aunque no esté escrita a nosotros, a la iglesia en general, está escrito al pastor respecto a la iglesia en general. Así que aplica a nosotros. Básicamente estamos leyendo acerca de nosotros como iglesia, pero no está escrita directamente esta carta a nosotros. Pero es como cuando estabas en la escuela, ¿no? Y ibas caminando por un salón y ahí escuchabas a tu maestra hablando con la directora de la escuela y estaban hablando de ti, así que tú te pones ahí a escuchar. Es básicamente lo que estamos haciendo nosotros con el libro de Tito. Estamos escuchando qué tiene que decir Pablo a Tito acerca de nosotros. Punto número 6, este pequeño libro aborda los diversos roles y responsabilidades de los diferentes grupos dentro de la iglesia. Ahora, no estoy hablando de que los líderes y los que no son líderes, estamos hablando de diferentes categorías, como por ejemplo los pastores, sí, los obispos se les llama también, los ancianos. Es uno de los grupos a la que Pablo le escribe a Tito respecto a ellos. Y luego también cambia su enfoque y habla a los hombres mayores de la congregación y a las mujeres mayores de la congregación. Terminando eso, ya luego se enfoca en los jóvenes en las personas más jóvenes de la congregación, tanto hombres como mujeres. También le habla a los esclavos, también los que eran esclavos en este tiempo y eran parte de la comunidad cristiana, también les habla a ellos. Y Pablo básicamente va a argumentar que cada cristiano, sea que seas pastor, que seas de edad avanzada o alguien joven o eres un esclavo, que cada cristiano está llamado a cumplir con sus roles específicos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo.
pero este pequeño libro también nos enseña que los cristianos somos responsables, tanto los libres y los esclavos y los jóvenes y los mayores. Todos somos responsables de ser ciudadanos productivos y sumisos a las autoridades gubernamentales de la tierra. Pablo nos anima a cada uno de nosotros por medio de esta carta a ocuparnos en buenas obras que reflejan nuestra fe en todas las áreas de la vida. Es decir, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en el mundo, debemos reflejar esa fe a través de las buenas obras. El séptimo y último punto es que de buena manera paulina, como siempre acostumbra hacer, también nos dice cómo tratar con los falsos maestros. No solo los falsos maestros, pero cualquier persona que intente dividir la unidad de la iglesia. Casi en todas las escrituras de Pablo puedes encontrar este mismo tema de tratar con los falsos maestros. Así que hoy vamos a estar leyendo Tito capítulo 1, del versículo 1 al 4, básicamente la salutación de Pablo a Tito. Dice la palabra de Dios en Tito 1, del 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te doy gracias que tú eres nuestro tesoro, que tú eres el que nos ha liberado de todo mal, que tu evangelio ha penetrado estos corazones que eran de piedra y ha convertido nuestros corazones a un corazón de carne, que ahora responde a tu palabra, que ahora responde a tu amor, a tu bondad. Y Padre, te doy gracias por el hecho de que nos has salvado. Ayúdanos en esta mañana a ver la centralidad de tu palabra, la centralidad de tu evangelio en nuestras vidas, y no solo en nuestras vidas, pero la importancia de proclamar esta verdad, este evangelio a los demás. Te pedimos en esta mañana que nos bendigas con esa iluminación para entender tu palabra, esa iluminación que tan desesperadamente necesitamos. Espíritu Santo, ayúdanos a no solo escuchar con nuestras mentes, porque es muy fácil convertirnos en hombres y mujeres intelectuales, sino que ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas, a llevarlo a cabo, a vivir lo que encontramos aquí, los tesoros que encontramos. Te pido por nuestros pastores en Rialto y en Perris, California, en Ensenada, Tu Vuelta a Cristo. Bendícelos en esta mañana, dales de tu espíritu para poder proclamar tu verdad, tu palabra en esta mañana, para edificar a los santos. Esta mañana me uno al regocijo de todos tus hijos que ahorita están reunidos a través de todo el mundo para adorarte, para alabarte, para estudiar y darte honra a ti al poner atención a tu palabra. Te doy gracias, Padre, por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. El título del mensaje de hoy es Un padre y un hijo unidos por el Evangelio. Un padre y un hijo unidos por el Evangelio. Vamos a ver 3 puntos. Primeramente vamos a ver el padre, vamos a ver el reminente, la persona que está enviando esta carta. Luego el mensaje que se le fue encomendado. Punto número 2, el mensaje. Punto número 3, el destinatario, el hijo. Vamos a empezar con el reminente, el padre.
está en la primera parte del versículo 1, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Así que aquí nos dice que la persona que envió esta carta era, ¿quién? Pablo. Es el remanente. Pablo, humilde como siempre, se refiere a sí mismo como siervo y como apóstol. Como siervo y como apóstol. Esos son sus títulos, digamos. Nosotros, no sé si eres como yo, un pecador redimido, a mí me encantan los títulos. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos gustan los títulos y los logros en nuestras vidas. Si soy doctor, quiero que las personas me llamen doctor. Si soy un cocinero, quiero que las personas me digan chef. Si soy un entrenador de atletas, quiero que me llamen coach. Quiero que me llamen por mi título. Y aquí Pablo demuestra sus títulos porque él es siervo y apóstol, nada más. Pablo no es como una persona normal, no es como yo que me gusta jactarme de mis logros y de mis títulos y quiero y exijo que me llamen por esos títulos. No es como yo, él es alguien diferente. Fácilmente él podría haber iniciado esta carta diciendo: yo soy Pablo, el que recibe revelación directa de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Podría decir eso. O Pablo, el reconocido y famoso predicador y teólogo. También. Es válido. Esos son sus logros, por la gracia de Dios. Pero en cambio, Pablo dice: soy siervo. En otras palabras, soy esclavo. Y soy apóstol. Soy un enviado. Es decir, un mensajero. Un cualquiera. Sus únicas credenciales son como un esclavo que hace la voluntad de su amo o como un mensajero que es enviado a llevar ese mensaje de su amo. Nada más. Él está completamente entregado a su llamado como esclavo y como mensajero. En esencia, Pablo está diciendo: como esclavo, hago lo que me dicen. Y como mensajero, voy a donde me envíen. Nada más, ese es mi título, eso es lo que hago. Tenemos que reconocer que no hay nada majestuoso de las credenciales de Pablo. Pero Pablo entendió algo muy importante, que no hay título o no hay posición o no hay logros más honrables que ser un esclavo y un enviado de Dios. Como padres, yo y Ashley, nos fascina cada vez que nuestros hijos logran algo. Cada vez que avanzan en la vida, nos intriga. ¿Podría mi hijo o mi hija dibujar una carita feliz, toda chueca, en un papel arrugado y nosotros queremos tirar fiesta? Nos fascina ver cómo logran diferentes cosas. Nos sentimos orgullosos porque nuestros hijos están aprendiendo y creciendo cada día. Vemos nosotros cómo su carácter es moldeado continuamente y mejora cada día y se desarrolla año tras año. Van logrando algo. Estamos felices por cada logro en la vida de nuestros hijos. Pero hay un logro superior a cualquier otro logro en esta vida. Hay una cosa por la que anhelo sobre cualquier otra cosa. Lo que quiero para mis hijos. No importa que mis hijos crezcan a ser oradores elocuentes o que sean personas influyentes y famosos. ¿Qué me importa? No me importa realmente que terminen la escuela y que les den una diploma o que reciban un certificado o que les den algún título aquí en la tierra. Tanto, no es que no sea importante, pero no me importa tanto como que sean esclavos de Dios, que sean mensajeros de Jesucristo. Esas otras cosas son secundarias. Lo que deseo para ellos
realmente es infinitamente más valioso que el éxito terrenal, que los títulos que podemos acumular en nuestras vidas, en esta vida. Yo lo que quiero para ellos es una vida espiritual de sumisión y obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo más grande. Eso describe a Pablo. ¿Cuántos de nosotros con nuestros hijos decimos, espero que mi hijo crezca a ser un cirujano, que le vaya muy bien, que sea un abogado o un empresario exitoso, o a los papás que les gusta soñar, que sea un astronauta? ¿Cuántos? Yo creo que la mayoría de nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros decimos, espero que mi hijo crezca a amar a Dios y servir a Dios con un espíritu ferviente, no importa que sean martirizados por su fe? Imagínate tú que tu hijo es una persona famosa, muy exitosa, hablando del estándar del mundo. Ponle quien sea. Vicente Fernández, Jennifer López, lo que tú consideres una persona exitosa. Bill Gates, el creador de Microsoft, que tiene más dinero que... tiene mucho dinero. Imagínate eso, que tu hijo es una persona exitosa, famosa. ¿Le pedirías tú a Dios que tu hijo terminara como Pablo? ¿Terminara golpeado, odiado, perseguido, pobre, solitario y finalmente martirizado, matado, asesinado? ¿Le pedirías eso a Dios? La mayoría de nosotros no le pediríamos eso a Dios. No le pediríamos que nuestro hijo, que es Bill Gates, que le dé la vida de Pablo. ¿Por qué no? El propósito de la vida de Pablo es infinitamente más valiosa que el propósito de la vida del Bill Gates, de Vicente Fernández, de Jennifer López, de quien sea. Realmente deseo para mis hijos, así como lo que vemos en Pablo, deseo que ellos entreguen su vida total y completamente como siervos obedientes. Que ellos vayan y proclamen como mensajeros que Jesús es el único camino a Dios, que Él es la vida y que Él es la verdad. Ninguna otra credencial, logro o título que ellos puedan obtener en esta vida es tan valiosa como esa, la de ser esclavos de Dios y mensajeros de Cristo. Ahora, quiero que consideren algo en este versículo. Al referirse a sí mismo como un Pablo, un apóstol, es decir, un mensajero, alguien que es enviado, Pablo está diciendo, no tengo autoridad ni poder, pero el mensaje que tengo, ese sí viene con poder. El que predico sí tiene autoridad, yo no. Déjales pregunto si un trabajador de una mensajería o una paquetería viene ahorita y toca la puerta y dice, señor Orozco, tengo para usted una carta del presidente de México. ¿Quién tiene la autoridad? ¿El trabajador que te entregó la carta con el mensaje del presidente de México? ¿Él tiene la autoridad? ¿O es el mensaje? ¿Es esa carta y el contenido de esa carta lo que tiene la autoridad? Pues es la carta. Es la carta que tiene toda la autoridad. ¿Por qué? Porque viene directamente de la mano del presidente de México. Así lo es con el Evangelio. Muchas personas piensan que yo tengo el poder para hacer esto, yo tengo el poder para hacer eso, pero no. El Evangelio de Cristo es el poder para salvación, no soy yo. Yo no tengo nada que ver con esa autoridad, con ese poder. Solo entrego como ese mensajero el mensaje, nada más. Pablo sabe que
la autoridad está en el Evangelio. Reside en la palabra de Dios, no reside en el mensajero, en él. ¿Por qué es tan importante que Pablo está diciendo que él no tiene autoridad? ¿Por qué es tan necesario que él diga, no, yo solamente soy mensajero? Yo soy esclavo, yo no soy nadie. ¿Por qué es tan importante que él diga esto? Que le eche toda la culpa, digamos, al Evangelio y a Dios. Porque él está a punto de decir que el Evangelio debe producir vidas transformadas que se reflejan que reflejan las nuevas criaturas que somos en Cristo. Por eso él dice, el Evangelio tiene toda la autoridad. Dios tiene toda la autoridad. Yo no soy nadie, yo soy un mensajero, yo soy un esclavo, nada más. Por eso él, como digo, le pone la responsabilidad sobre el Evangelio y sobre Dios. No sea que alguien piense que Pablo simplemente está ladrando órdenes por su propia iniciativa y con su propia autoridad. No está haciendo eso. Él se está humillando, se está apartando de la responsabilidad de esa autoridad y el poder, sabiendo que Dios y su Evangelio son la única autoridad y poder para salvar y para cambiar vidas. Hemos llegado al punto número 2, el mensaje. ¿Qué mensaje venían predicando? ¿Qué mensaje venía predicando Pablo? Y vamos a continuar en el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Realmente estaba un poquito confuso, yo creo, así lo vi yo. Era un poquito confuso el contenido de este versículo, así que se los voy a leer del versículo 1 al 4 en la versión Nueva Traducción Viviente para ayudarnos a ver el contenido con un poquito más de claridad. Dice en la Nueva Traducción Viviente del versículo 1 al 4, dice, yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Y ahora, en el momento preciso, Él dio a conocer este mensaje que nosotros anunciamos a todos. Es por mandato de Dios nuestro Salvador que se me ha confiado esta tarea para Él. Le escribo a Tito, mi verdadero hijo en la fe que compartimos. Que Dios Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te den gracia y paz. Es un poquito más claro. Como dije anteriormente, Pablo no está diciendo, escúchenme y hagan lo que yo digo porque yo soy apóstol. No. Más bien está diciendo, yo predico un mensaje que cuando es aprendido, agarrado, recibido en un corazón humilde, producirá conducta santa, como dice ahí, la piedad y las buenas obras. Es el Evangelio que produce, no las palabras de Pablo en sí, no la autoridad de Pablo. Pablo no puede cambiar a nadie, así como yo no puedo cambiar a ustedes. No lo puedo hacer. Lo he intentado. No. No, Él no puede cambiar a nadie. Pero el Evangelio cambia a cada una de las personas que lo reciben, sin falta. Miren el versículo 1. No sé si ustedes conocen a esas personas que persisten en algún pecado y dicen ser cristianos. No sé si ustedes conocen a tantos como yo. Pablo dice ahí en el versículo 1,
la verdad que es según la piedad. La verdad que es según la piedad. ¿Ven la conexión? Según significa que concuerda, que es conforme a, que es en proporción a, ¿qué? ¿A qué? A la piedad. Es un paralelo, van en la misma dirección. La implicación aquí es que el mensaje de la verdad, es decir, el evangelio, debe ser evidente por nuevas acciones y nuevas ambiciones santas, sin falta. Debe de. Pablo no está dejando lugar para esas personas que dicen, yo puedo amar a Cristo, sí, yo levanté mi mano en una cruzada de una iglesia grande y yo recibí a Jesús en mi corazón, pero sigo viviendo en pecado. No deja espacio para esas personas, porque el mensaje de la verdad es según la piedad, está completamente conectado. Así que si no hay piedad, no recibió la verdad. Así de fácil. En el versículo 2, Pablo dice que la verdad del evangelio también produce esperanza. Este tipo de esperanza no es como la esperanza que acostumbramos a experimentar aquí en la tierra. Estamos nosotros acostumbrados a una esperanza que está basada en el azar o la suerte o la incertidumbre. Aquí en la tierra. Este es el tipo de esperanza que encontramos todos los días, ¿sí o no? La esperanza que encontramos en esta vida, en este mundo, nos tiene cruzando los dedos mientras pensamos y esperamos para ver qué va a suceder. Es una esperanza que dice, ojalá las cosas salgan como yo quiero. Cuando algo sucede mal con mi carro y tengo que dejárselo a los mecánicos, suelo pensar, espero que hagan un buen trabajo o espero que me lo entreguen cuando dijeron que me lo iban a entregar. A estas alturas he aprendido la realidad de que hay mucha incertidumbre. Así es la esperanza del mundo. Si una persona promete hacer algo, es muy probable que no van a cumplir. Pero esa es la esperanza que el mundo ofrece. Es lo único que tenemos disponible en este mundo. Cuando recién nos mudamos al departamento donde estamos ahorita, yo le llamaba a la dueña de la propiedad, le llamaba cada ratito si algo sucedía, se nos apagó esto, ya no funciona esto, se quebró esto, está goteando aquí, bla, bla, bla. Yo le llamaba y ella me decía, ok, gracias por llamarme, ahí voy a estar en 1 hora. Al principio Ashley y yo nos quedábamos allí en casa esperando, con la esperanza de que iba a venir. ¿Por qué? Porque dijo que iba a venir. Así que ahí estamos esperando horas y horas. Ahora ya sé que no puedo esperar que ella vaya a cumplir sus promesas. Ojalá nunca vaya a escuchar este mensaje, pero es verdad. No puedo confiar en sus promesas. ¿Por qué? Porque ella es un ser humano, como yo. Un ser humano está dado a mentir o a no cumplir sus promesas, porque somos pecadores. Así de fácil. Cuando pongo mi esperanza en una promesa de que alguien hace, sé que es muy probable que no la va a cumplir. En pocas palabras, no tengo esperanza en las promesas del ser humano. Así de fácil. Todos hemos tenido gente que nos prometen y no cumplen. O tal vez eres como yo y prometes y no cumples. Sinceramente, he sido y sigo siendo tal vez a veces esa persona que dice, sí, Ashley, te voy a arreglar el lavamanos que está goteando y nunca, todavía sigue goteando. Somos personas que prometen y dicen, pero no cumplen, no cumplimos. El hecho de que
las personas, cuando dos seres humanos más bien, hacen promesas y compromisos, siempre existe la posibilidad de que uno u otro no cumpla con su parte, que no cumpla su promesa. Entre humanos caídos, la verdad es que no podemos tener esa confianza, esa certeza. Siempre vamos a estar cruzando los dedos. Pero con Dios no es necesario tener ese tipo de esperanza, esa esperanza que es incierta, esa esperanza que nos tiene allí, tal vez sí, tal vez no, ojalá sí, ojalá no. Con Dios no es así. Con Dios podemos tener certeza y confianza de que sus promesas son seguras, ¿sí o no? Cuando Dios dice, como dice ahí en el versículo 2, que tenemos vida eterna, adivinen qué, tenemos vida eterna. No tenemos que pensar, tal vez sí nos va a dar, tal vez no, tal vez la pierdo, tal vez no. Tienes vida eterna, nos dice. Nosotros como cristianos tenemos un diferente tipo de esperanza, no la que vemos y experimentamos aquí en el mundo. La esperanza que tenemos es una esperanza basada en la palabra infalible de Dios. Nosotros podemos confiar en ella. Podemos estar seguros y emocionados, esperando con ansia esas promesas, sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas. Si Dios ha prometido algo, puedes contar con ellos, así de fácil. Puede que los seres humanos, como nosotros que estamos aquí, no seamos fieles o no cumplimos con nuestras promesas, pero Dios es fiel. Sus promesas son seguras. En el versículo 2, Pablo nos da 3 muy buenas razones para estar seguros que nosotros vamos a heredar la vida eterna como Dios prometió. La primera razón es muy fácil. La persona que dijo que vamos a heredar la vida eterna es Dios mismo. Ya con eso debe ser suficiente para que nosotros digamos, ok, Dios lo dijo, puedo esperar esa promesa. Porque Él lo dijo, porque es Dios. Pero en caso de que eso no sea suficiente, da una segunda razón. Dice, Él no miente. Dios no miente. En este texto nos dice que es imposible que Dios mienta. La posibilidad de engañar no existe en Dios. Si pudiera mentir, vamos a suponer, si pudiera mentir, Él dejaría de ser Dios porque dejaría de ser bueno y verdadero. Dios es luz, es amor, es bondad, es verdad por naturaleza. Por tanto, si miente, iría en contra de su propia naturaleza. Una tercera razón para que nosotros podamos confiar en la promesa de la vida eterna es que no es una nueva promesa. No es una promesa que nos dio hace 1 año o hace 100 años o 1000 años. Esta es una promesa fija que Dios, la Trinidad, determinó desde antes de la fundación de la creación. Esta cosa que nosotros llamamos tiempo no existía, pero la promesa de Dios ya existía. Así que antes de formar la tierra ya había prometido y se había comprometido a darnos vida eterna. Es por eso que nuestra confianza no es una esperanza incierta. Es una esperanza de confianza segura, excitada y expectante en Dios y en sus promesas. No es como la esperanza que nos ofrece el mundo. Este es el tipo de esperanza que el Evangelio debe producir en cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo, sabiendo que podemos confiar en sus promesas. Aunque la promesa de darnos vida eterna fue establecida desde antes de la fundación de la creación, esta promesa encontró su cumplimiento en la creación, en la persona y obra de Jesucristo. Hace 2000 años Dios el Hijo
que estaba fuera de la creación, no estaba aquí, no estaba limitado a tiempo y a esta creación. Él descendió de su trono y su gloria y entró a su creación, entró al tiempo, a lo que nosotros conocemos, para completar la promesa de vida eterna para nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo al tomar sobre sí la ira de Dios por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y la única forma en que nosotros podemos recibir esa herencia de vida eterna es si nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos por completo nuestra confianza en Jesucristo, el que murió y resucitó al tercer día para nuestra justificación. Este es el mensaje que Pablo predicaba. Este es el mensaje que había sido llamado como esclavo y como mensajero a difundir a todas las gentes, a todas las naciones. Y también se le fue encomendado este mensaje a su hijo, a Tito. Punto número 3, el destinatario, el hijo, Tito. Dice en el versículo 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Puedo escuchar en las palabras de Pablo cómo aprecia a este joven pastor Tito. Es evidente que el vínculo entre Pablo y Tito era muy profundo. Pablo sentía un afecto tan especial por Tito, que estoy seguro que al momento de escribir estas cosas, siente un vacío en su corazón porque su hijo está lejos. Esta no era una relación ordinaria entre amigos. No era como, hola brother, lo que acostumbramos a hacer los domingos, ¿no? Ahí de lejos, brother, Dios te bendiga, no te veo hasta el próximo domingo. No era así. Esto fue mucho más que eso. Esta fue una relación entre un padre y un hijo unidos en el Evangelio, unidos en el propósito, unidos por un espíritu y por una tarea. Tito pasó mucho tiempo viajando con Pablo, haciendo el trabajo del ministerio, y seguramente esos largos días, esas largas semanas, meses y años juntos fusionaron y soldaron el corazón paterno de este misionero Pablo con el joven pastor Tito. Tito era como cualquier hijo con su padre. Él llevaba dentro de él el mismo corazón inquebrantable que tenía su padre Pablo. Como un hijo imita a su padre, así Tito imitaba a su padre espiritual en todo sentido de seguro. Pablo fue un humilde contendiente de la fe. Él fue un hombre fiel, amoroso, sacrificado, un hombre listo y dispuesto a derramar sangre y sudor y lágrimas por la causa de Cristo. ¿Y creen que Tito no era igual? Por supuesto que sí. Todo lo que se puede decir sobre Pablo seguramente se puede aplicar a su hijo Tito. Cuando Pablo sufrió, Tito sufrió. Cuando Pablo tuvo escasez, Tito tuvo escasez. Cuando las multitudes ridiculizaron, su padre, ahí estaba Tito para consolar su padre, sin vergüenza por su padre maltratado. Cuando Pablo lloró, Tito lloró. ¿Con cuántos tienes esa relación hoy en día? Cuando Pablo se reía y se regocijaba, ahí estaba Tito, seguramente imitando a su padre, Pablo, riéndose y regocijándose con él. Los verdaderos padres espirituales como Pablo y los verdaderos hijos espirituales como Tito son difíciles de encontrar hoy en día. Es evidente. Pero no quiero decir que es algo que no aparece en la vida cristiana. Sí existen los padres espirituales y los hijos espirituales.
Sí existen estas personas, estos padres que están dispuestos a compartir toda su vida, no solamente una parte con los más jóvenes para pasar esa antorcha de la fe y guiarlos con ejemplo. Muy importante. Pablo no le dijo, haz lo que digo, no lo que hago. No, él siempre lo guiaba con el ejemplo. Y también esos hijos también existen, esos hijos espirituales que están dispuestos y ansiosos a sentarse bajo la instrucción de esos santos mayores y más experimentados para aprender las cosas de la fe, las cosas de la vida. Si tienes tú un hijo espiritual o un padre espiritual, aférrate a ellos. No los dejes ir, sufre con ellos, regocíjate con ellos. Ríe y llora con ellos porque son difíciles de encontrar. Pregúntame cuántos padres espirituales tengo yo. Quisiera decir una multitud. Hay hombres que saben mucho, pero dispuestos a dejar su vida a un lado y ayudarme. No hay tantos. Son difíciles de encontrar. Así que si tú tienes uno de ellos, aférrate a ellos. Así como concluye Pablo su introducción. Aquí Pablo pronuncia la bendición más noble y genuina que cualquier padre puede pronunciar sobre su hijo. Dice ahí, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. La bendición de Pablo a Tito. Vamos a concluir con esto. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos llevarnos a casa, llevarnos en nuestros corazones? Podemos tomar del remanente de la carta de Pablo, del Padre, su humildad, su ejemplo sacrificado y paterno y su determinación en el Evangelio, su deseo de instruir y entrenar a la próxima generación de creyentes fieles y firmes. ¿Qué podemos tomar del mensaje? Tomemos del mensaje lo que ofrece. Ofrece confianza a nuestras almas de que vamos a recibir esa vida eterna. Agárrense de la certeza y la esperanza que ofrece, sabiendo que Dios va a cumplir sus promesas. Porque Él no miente, Él no es un hombre pecador. Tomemos del destinatario, Tito, su fidelidad hacia el Evangelio, su voluntad a perseverar junto a su Padre espiritual a pesar de las dificultades y las circunstancias cambiantes. Mi oración para esta mañana es que Dios levante a más padres espirituales como Pablo, que también levante a hijos espirituales como Tito en nuestra generación, porque hacen falta. Dios sabe que necesitamos a ambos en la iglesia hoy. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias que podemos ver esta unión que trae tu evangelio. Esa unión que va más allá que simple intelecto, que no es algo que nomás aprendemos y no ponemos en práctica. Vemos que la verdad de tu evangelio produce en el cristiano piedad. Sabemos que ese es el resultado. Y el resultado entre dos personas que están entregadas a tu misión, a tu evangelio, a tu servicio, como esclavos y mensajeros. Sabemos que tú unes esos corazones de una forma inquebrantable, de una forma especial, así como vemos en la vida de Pablo y Tito. Permítenos experimentar esto también. Danos, si necesitamos, esos padres espirituales que nos puedan guiar
en tu palabra y con su ejemplo. Los que tenemos ya tiempo y somos maduros, por favor, danos la oportunidad de instruir a otros a pasar esa antorcha de Cristo, a guiarlos con tu palabra y guiarlos con ejemplo. Te doy gracias, Padre, y te pido esto en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.